Bueno, arrancamos nomás con la clase. Un rápido repaso de lo que terminamos de ver en las clases pasadas. Terminamos de ver la noción de diagonalización de un operador y vimos una condición necesaria y suficiente para que fuera diagonalizable. ¿Sí? Así que uno tiene un operador lineal en un espacio de dimensión finita, dimensión de b igual a n, y vimos ahí que t es diagonalizable si solo si todas las raíces del polinomio característico están en el cuerpo en el que estamos trabajando y todas las multiplicidades algebraicas de un valor propio coinciden con las multiplicidades geométricas. O dicho de otra manera, cuando t no es diagonalizable. Ahí hay dos posibilidades. O bien hay raíces características que no están en el cuerpo, por lo tanto no son valores propios. ¿No? Hay raíces del polinomio característico que no están en el cuerpo en el que estamos trabajando. Sí, esta es una posibilidad. O la otra posibilidad es que haya valores propios para los cuales la multiplicidad geométrica es estrictamente menor que la algebraica. En ese caso no es diagonalizable. ¿Sí? Entonces, esa es una posibilidad. La otra es que haya valores propios para los cuales la multiplicidad algebraica y la geométrica son diferentes. ¿Se acuerdan que la multiplicidad algebraica de un valor propio es la multiplicidad del valor propio como raíz del polinomio característico y la multiplicidad geométrica es la dimensión del subespacio propio asociado a lambda? Hay valores propios para los cuales esto es distinto. Entonces, si pasa eso, no es diagonalizable. Y lo mismo si hay raíces del cuerpo que no están en... Si hay raíces del polinomio característico que no están en el cuerpo, o sea que no son valores propios. En lo que sigue del curso, en las próximas clases, nos vamos a concentrar en esta situación. Vamos a suponer que todas las raíces están en el cuerpo, pero que todas las raíces son valores propios, pero hay al menos un valor propio por el cual no se cumple que multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica. Y ahí vamos a ver que los operadores pueden llevarse no a una forma diagonal, porque no es diagonalizable, pero algo que es parecido a una diagonal. En el sentido es que tiene elementos no nulos o tiene elementos, digamos, no triviales en la diagonal y tiene unos en algunas entradas de la diagonal inferior. ¿Sí? Y este caso no lo vamos a ver en el curso, pero también se puede llevar, en el caso de que las raíces no estén en el cuerpo, se puede llevar un operador a formas relativamente más sencillas de trabajar. Pero nos vamos a concentrar entonces acá. Entonces, déjenme vamos a hacer varios dibujos en la clase de hoy. Más que teoremas, va a ser una clase con dibujos y explicación de ideas. Fíjense lo siguiente. Vamos a hacer un dibujito acá. Cuando t es diagonalizable, uno tiene el siguiente esquema, ¿no? Uno tiene el espacio vectorial y los valores propios y los subespacios propios asociados, ¿no? Entonces hacemos el dibujito que hicimos varias veces. Este será el subespacio propio asociado con lambda 1. Por acá tendremos el subespacio propio asociado a lambda 2. Por acá el subespacio propio asociado a lambda 3, etc. Y todos estos subespacios tienen la misma dimensión tienen la dimensión de la multiplicidad algebraica del valor propio. Entonces, puedo elegir en cada subespacio tantos vectores propios linealmente independientes como la multiplicidad algebraica del valor propio. ¿Sí? Entonces yo puedo formarme una base del espacio vectorial B agarrando vectores LI acá, vectores LI acá, vectores LI acá, y con esos vectores juntos me formo una base de B. ¿Está claro? Eso es porque es diagonalizable. Existe una base de vectores propios. Ahora, ¿qué pasa cuando t no es diagonalizable por esta situación? Cuando t no es diagonalizable por esa situación,
En ese caso estamos pensando que todas las raíces son valores propios, pero lo que pasa es que los subespacios propios hay al menos alguno que no tiene la dimensión de la multiplicidad algebraica. Entonces, en ese caso lo que tenemos es algo como esto. Yo tengo el espacio vectorial, tengo los subespacios propios ahí, como los dibujé ahí. El único elemento en común que tienen estos es el 0. Este es el S lambda 1, este es el S lambda 2, pongamos, y este es el S lambda 3. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el S lambda 1 tenga una dimensión menor que la multiplicidad algebraica lambda 1. Entonces acá voy a poder elegir un número de vectores propios para formar una base de B, pero me va a quedar como entre comillas, digamos, una dimensión sin cubrir. De acá lo mismo pasará, ¿no? Puedo elegir vectores propios acá y de acá puedo elegir vectores propios. El punto es que quedarán, para formar una base de B, quedará una base incompleta con vectores propios a los que les debo agregar más vectores de B para formar una base. ¿Sí? Tengo que agregar más vectores para formar una base. Y la idea justamente es agregar esos vectores de una manera apropiada para que la base tenga una forma, para que la T asociada a esa base tenga una forma parecida a una diagonal. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que se llama el método de Jordan, que me lleva a un operador no diagonalizable porque sucede esto, a una forma que se llama forma de Jordan, que como les dije es algo parecido a la diagonal, pero no es una diagonal. Bien, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. El punto clave está en esto, cómo elegir de manera apropiada estos vectores. Yo empiezo a formar una base de B eligiendo tantos vectores linealmente independientes como pueda acá. Tantos como pueda acá, tantos como pueda acá. Y bueno, y me quedarán dimensiones por cubrir. Bueno, ¿cómo elijo los vectores que me faltan para formar una base? Bien, entonces, aquellos subespacios que tienen multiplicidad algebraica igual a la multiplicidad geométrica, elijo tantos vectores ahí como la multiplicidad algebraica. Esos no van a tener problemas. Los problemas van a venir con los otros, aquellos en los cuales la multiplicidad geométrica es estrictamente menor que la multiplicidad algebraica. Entonces, para contarles el método de Jordan, les voy a contar la idea. No vamos a hacer demostraciones porque hacer demostraciones nos llevaría a 2 o 3 clases y digamos, está fuera del objetivo del curso. Pero sí les voy a contar la idea para que quede clara cómo se construyen, cómo se eligen estos vectores para formar una base de B, en las cuales el operador tiene una forma razonablemente sencilla, fácil de manipular. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a considerar, me voy a concentrar en un valor propio para el cual no se cumple esto. Consideramos un valor propio que le vamos a llamar lambda 0, valor propio de T. Vamos a considerar S lambda 0, el subespacio propio asociado. Asociado a lambda 0. Y vamos a suponer, como les decía recién, que la dimensión de ese subespacio propio, o sea, la multiplicidad geométrica, es estrictamente menor que la multiplicidad algebraica. Y a esta le vamos a llamar M para simplificar la notación. Y la idea, como les dije recién, es cómo elegir M vectores propios linealmente independientes asociados con lambda 0. Algunos serán elementos de acá, del subespacio propio, pero otros los tengo que elegir de manera apropiada y no están en ningún subespacio propio. Son los que marqué ahí fuera de los subespacios propios, o algunos de esos. Bien, y la idea es que este argumento que les voy a contar se repite para cada uno de los valores propios para los cuales no se cumple esta condición. O sea, les comento el argumento para uno y obviamente se puede extender el mismo argumento, el mismo razonamiento para todos los valores propios para los cuales acá tengo una desigualdad estricta. Acá tengo una desigualdad. Bueno, preguntas hasta acá. Como les decía recién, va a ser una clase con muchos dibujitos, muchos dibujos y casi ninguna demostración.
pero quiero que se entienda la idea de Jordan. Y la idea es trabajar con lo que se llaman los subespacios generalizados. En lugar de trabajar con subespacios propios, vamos a definir otros subespacios que contienen esos subespacios propios y que se llaman los subespacios generalizados. Es muy ingenioso lo que hizo Jordan, más allá de que hay cuestiones técnicas por detrás que hay que probar y que no las vamos a probar. Pero la idea es bien ingeniosa. Es trabajar con los subespacios generalizados. Entonces vamos a empezar diciendo qué son los subespacios generalizados. Estas construcciones se hacen para, insisto, para cada valor propio para el cual se cumple esta desigualdad. Para aquellos en los cuales esto es una igualdad, esta construcción es trivial, no aporta nada. Bueno, vamos a empezar definiendo el concepto de vector propio generalizado asociado a lambda 0. Vectores propios generalizados asociados a lambda 0. Entonces, para cada lambda 0 vamos a definir una noción de vector propio que generaliza la noción que estuvimos usando, la definición de vector propio, ¿no? La construcción es bien sencilla. Primero, ¿qué condición cumplen los vectores propios asociados a lambda 0? Bien, los vectores en ese lambda 0 son vectores propios de lambda 0, por lo tanto cumplen que si t le aplico a un vector de eso me da lambda 0 por ese vector. O escrito de otra manera, cumplen que si le aplico el operador t menos lambda 0 por i al vector b, eso me da 0. Escribí lo mismo que dije recién de otra forma. Los elementos en ese lambda 0 son los que cumplen t menos lambda 0 por i aplicado a b igual a 0. Bien, o sea que S en lambda 0 es el conjunto de todos los vectores en el espacio en que estamos trabajando, tales que t menos lambda 0 por i aplicado a b es igual a 0. Y esto justamente no es otra cosa que el núcleo de esta transformación lineal. T menos lambda 0 por i. ¿Está? Esto es el núcleo de t menos lambda 0 por i. Hasta acá no dije nada, simplemente interpreto el subespacio propio como el núcleo de la transformación lineal t menos lambda 0 por i. Y a esto, porque vamos a definir espacios que generalizan este subespacio, permítame llamarle, en lugar de ese lambda 0, ese lambda 0, 1. Porque ahora voy a definir lo que se llaman los vectores propios generalizados de orden 2. Estos serían los de orden 1. ¿Se entiende? Entonces, vamos a acompañar con un dibujo por acá. Pensemos que este es ese lambda 0 o ese lambda 0, 1, que son todos los vectores propios asociados a lambda 0. Yo sé que ese es un conjunto no trivial. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Consideramos un nuevo subespacio que le vamos a llamar S lambda 0
y le vamos a poner arriba un 2, que es el conjunto de todos los vectores en el espacio donde estoy trabajando, tales que t menos lambda 0 por i al cuadrado aplicado a b me da 0. Es decir, aquellos vectores tales que si les aplico t menos lambda 0 por i 2 veces, obtengo 0. O sea, justamente, fíjense que a esto le llamo 1, porque esto viene acá la potencia 1, y a esto le llamo 2, porque acá viene la potencia 2. Bien, o sea, son el núcleo, son los vectores que están en el núcleo de t menos lambda 0 por i al cuadrado. Bien, ahora, ¿qué relación hay entre esos dos subespacios? Es decir, ¿se cumple que alguno está contenido en principio en el otro? ¿O son iguales? Sí. ¿Esto? Porque fíjate que si vos desarrollás eso, es lo mismo que decir t en b menos lambda 0 por la identidad aplicada a b, que es b, es igual a 0. T aplicado a b. Y esto es lo mismo que decir que t aplicado a b es lambda 0 por b. O sea que es vector propio. ¿Estamos? Y ahora fíjense, acá lo que estoy considerando es le aplico 2 veces t menos lambda 0 por i. Esto elevar al cuadrado quiere decir componer 2 veces. ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Cuál está contenido en cuál? Si es que alguno está contenido en otro. Claro, fíjense que si algo está en el núcleo, fíjense lo siguiente. Vamos a escribirlo allá. Notar. Para toda transformación lineal T, se cumple que el núcleo de T está contenido o es igual al núcleo de T cuadrado, que está contenido es igual que el núcleo de T al cubo, etcétera. ¿Por qué eso? Porque si algo está en el núcleo de T, si B está en el núcleo de T, eso implica que T aplicado a B me da 0. Y si yo a eso le vuelvo a aplicar T, eso me implica que T a T de B es 0. O sea, esto me implica que B está en el núcleo de T cuadrado, etcétera. Y si le vuelvo a aplicar T, B está en el núcleo de T al cubo, etcétera. O sea, en general se cumple que el núcleo de T está contenido igual está contenido en el núcleo de T cuadrado, contenido igual al núcleo de T al cubo, etcétera. De tal manera que esto, como es el núcleo de T menos lambda 0 por i, y esto que es el núcleo de T menos lambda 0 por i al cuadrado, esto está contenido en esto. Pueden ser iguales. De hecho, cuando la dimensión geométrica y la dimensión algebraica coinciden, son iguales. Pero en principio, si no lo son, esto está contenido en esto. Entonces acá tendría lo que se llama el subespacio S lambda 02, que son aquellos vectores para los cuales T menos lambda 0 por i al cuadrado en vez de igual a 0. Fíjense que este subespacio contiene este, como les decía recién. O sea que estos son los vectores propios y además otros vectores. ¿Sí? Los vectores propios asociados a lambda 0. ¿Se entendió hasta ahí? O sea, estos son los vectores propios, que no son otra cosa que los que están en el núcleo de T menos lambda 0 por i, y estos son los que están en el núcleo de T menos lambda 0 por i al cuadrado. Bueno, acá hay una cuestión de notación. ¿Qué son los vectores propios generalizados asociados a lambda 0? Los vectores propios generalizados asociados a lambda 0 de orden 2 son los que están acá, pero no están acá. O sea, los que están en esta parte, en este subespacio, pero no están en este. O sea, no son vectores propios, pero sí cumplen que T menos lambda 0 i al cuadrado aplicado a esos vectores me da 0. Esos son los vectores propios generalizados. Y obviamente esta definición la puedo seguir extendiendo de manera recursiva. Ahora puedo definir el subespacio lambda 0,3 como aquellos vectores que están en el núcleo de T menos lambda 0i al cubo. Y eso eventualmente me va a dar una secuencia de subespacios que se están conteniendo unos adentro del otro. ¿Estamos? O sea,
sigo agregando, y aquí voy a tener ese lambda 0,1, ese lambda 0,2, ese lambda 0,3, que serán el conjunto de los vectores tales que t menos lambda 0 y al cubo aplicado a b es igual a 0. O sea, los que están en el núcleo de t menos lambda 0 por i al cubo. Y así seguimos. ¿Sí? Etcétera. Los que están acá, dijimos, son... esto no está en el libro, no está en ninguna nota, pero va a estar ahí filmado. Y es entender la idea lo que se hace. Los que están acá son los vectores propios, asociados a 0. Los que están acá y no están acá son los vectores propios generalizados de orden 1. Los que están acá y no están acá son los vectores propios generalizados, vectores propios generalizados de orden 2, los que están acá. Los que están acá pero no acá son los vectores propios generalizados de orden 3, etc. ¿Se entiende? Hacemos esa construcción. Ahora, acá hay varias cosas que se cumplen. ¿Sí? En principio, y acá sí yo no lo voy a probar, pero lo que se cumple es que este subespacio no se puede ir aumentando por siempre. En principio, en primer lugar, porque estoy trabajando con dimensión finita. Y en segundo lugar, porque hay un resultado que me dice que tarde o temprano yo voy ampliando esto y llega un punto en que el núcleo de, digamos, t menos lambda 0i a la k coincide con el núcleo de t menos lambda 0i a la k más 1. O sea que hay un punto acá donde todos los núcleos son iguales. O sea que eso se va agrandando hasta que llega un punto en que ya no se agranda más. Eso se prueba, yo no lo voy a probar. Pero, insisto, quiero que quede clara la idea. ¿Sí? Entonces, yo voy a seguir aumentando estos círculos, estos subespacios, hasta que voy a llegar a un punto en que, si los aumento, ya no agrego nada nuevo, me quedo ahí. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? O sea, digamos que lo sigo aumentando hasta acá eventualmente llego a un S lambda 0, ¿cómo le vamos a anotar? M0, digamos, notaciones esto, a partir del cual sucesivas potencias no me aumentan el núcleo. El núcleo de sucesivas potencias no me aumenta en este subespacio. ¿Se entendió? Créanme, eso se prueba. Entonces, cada vez que yo escriba se cumple, es algo que se cumple, pero que no lo voy a probar. Entonces, se cumple. Bueno, y otra cosa, está claro que todos estos son subespacios, porque justamente son núcleos de una transformación lineal. Entonces, considero subespacios que en principio se contienen uno dentro de otro hasta que llega un punto límite donde ya sucesivas potencias del operador este no me aportan nada. El núcleo de sucesivas potencias no me aporta nada. Nada nuevo. Se cumple. Ya van a ver en un ratito qué ingeniosa que es esta construcción de Jordan. En primer lugar, yo a la multiplicidad algebraica lambda 0 le había llamado M. ¿Sí? Lo que se cumple, y estamos teniendo una situación en la que la dimensión de ese lambda 0, el espacio de partida, era menos estricto que M. Lo que se cumple es que el subespacio al que llegamos acá, el M0, o sea, la cantidad de veces que itero hasta que esto ya no me aporta más nada, es menor o igual que M, que es la multiplicidad algebraica de lambda 0. O sea, seguro que si le aplico más de M iteraciones, donde M es la multiplicidad algebraica de lambda 0, ya no agrego más nada. Eso se cumple.
Más aún, y acá van a empezar a cerrar las cosas, más aún, se cumple lo siguiente, se cumple que si yo agarro y veo la dimensión del subespacio generalizado más grande, que contiene a todos los otros, la dimensión de ese subespacio es justamente la multiplicidad algebraica de lambda 0. Tampoco lo vamos a probar. Pero quiero decir, digamos, si la multiplicidad geométrica de lambda 0 es 3 y la multiplicidad algebraica es 5, yo puedo hacer esta construcción hasta que llego a un subespacio de dimensión 5. Esos son todos los subespacios generalizados asociados a lambda 0, ¿no? Que están contenidos uno dentro del otro. Entonces, la idea de Jordan es elegir de manera apropiada m vectores propios acá adentro, que es un espacio de dimensión m, y con eso es que de tal manera que por lo menos la parte de la transformación lineal del operador que corresponde a este subespacio se escriba de la manera más sencilla posible. Una diagonal y uno fuera de la diagonal. Algunos uno. Esa es la idea de Jordan. Entonces, yo voy a formar una base de este subespacio que tiene dimensión igual a la multiplicidad algebraica, arrancando con vectores propios acá y agregándole apropiadamente vectores aquí hasta formar una base de ese espacio de dimensión, la multiplicidad algebraica lambda 0. Una vez hecho eso, con lambda 0 paso a otro valor propio para el cual la multiplicidad geométrica es menor que la multiplicidad algebraica, hago lo mismo, etc. Y finalmente voy a tener la forma que estoy buscando para el operador que no era diagonalizable. Preguntas. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende hasta acá? La construcción es bien sencilla. Arrancamos con los vectores, con el subespacio de vectores propios, el núcleo de esta transformación lineal. Después considero el núcleo de esta transformación al cuadrado. Esto es un subespacio que en principio lo contiene. Los que están acá y no están acá son los vectores propios generalizados de orden 2. Sigo, considero el núcleo de t menos lambda 0i al cubo, paso acá. Los que están acá y no están en las otras, en esta, son los vectores propios generalizados de orden 3, etc. Y sigo hasta que llego a un punto en que llego a un M0, o sea, tengo el núcleo de t menos lambda 0i a la M0, ese subespacio contiene a todos los otros, los que están acá y no están acá son los vectores propios generalizados de orden M0. Y a partir de ahí, sucesivas potencias, cuando consigo el núcleo no me agregan más nada. El primer resultado es que este M0 es menor o igual que la multiplicidad algebraica lambda 0, y el segundo resultado es que la dimensión de este subespacio grande coincide justamente con la multiplicidad algebraica lambda 0. Entonces voy a formar una base de este subespacio grande, arrancando con tantos vectores acá como pueda elegir vectores propios y completándola con vectores acá, LI, elegidos apropiadamente. Esa es toda la idea de Jordan. ¿Actúo qué? Claro, exacto. Sí, porque acá en el fondo es una pregunta importante, porque en el fondo es como si estuviéramos considerando la restricción de t a un cierto subespacio. Ya vamos a ver los subespacios invariantes en un ratito. Es como si yo me olvido de todos los otros valores propios y me concentro en una parte del subespacio total. Y ahí encuentro de esa parte una base. Y después paso a los otros valores propios y hago lo mismo. Entonces voy a terminar encontrando una base del espacio general. Claro, cuando nosotros teníamos diagonalizable teníamos 3 subespacios. Cuando tenés diagonalizado, teníamos 3 subespacios en el círculo, ¿no? El dibujo de sí, exacto. Ese dibujo en realidad es uno solo, ¿no? Sí, es uno solo, exactamente. Es como, está bien la pregunta que hace. O sea, él me dice, yo inicialmente les había hecho este dibujito, ¿no? Ahora, pensemos que estos tienen dimensión geométrica igual a la multiplicidad algebraica, o sea que acá no tendría problema en elegir vectores. Pero pensemos que este no. Entonces lo que estoy haciendo ahora es elegir un subespacio que tiene este acá. Y los otros no me importan. Su subespacio contiene
bueno, eso hay que verlo con cuidado, pero este subespacio es lo que estoy construyendo acá. Exactamente eso. Y que me permite elegir vectores acá adentro para completar la base, y esos vectores no son vectores propios. Ni de este, ni de este, ni de este. ¿Vamos? Exactamente eso. Y una última cosita que se cumple antes de... Me faltan dos, se cumple, pero son bastante razonables. Esto que yo escribo acá en dos renglones son hojas y hojas y hojas de demostraciones, ¿no? Por eso no las hacemos. Entonces la idea es, elegimos M vectores LI en ese espacio generalizado para construir una base. Una base del espacio S generalizado, que tiene dimensión M. La idea de Jordan, además de la construcción esa, es elegirlos de manera apropiada, que guarden una relación entre ellos apropiada. Y otra cosa que quiero notar, que esto sí es fácil, notar. Si yo agarro un vector propio generalizado de orden K, o sea, algo que está en el subespacio acá, K, en el núcleo T menos lambda 0 I a la K, y le aplico a eso T menos lambda 0 por I una vez. La pregunta es ¿a dónde voy a parar? Entonces, si B está en ese lambda 0 de K, en el subespacio propio generalizado de orden K, eso implica naturalmente que T menos lambda 0 y aplicado K veces a ese vector es 0, o sea, porque B está en el núcleo de T menos lambda 0 por I a la K, esa es la definición. Y a esto lo puedo pensar así. Lo puedo pensar como T menos lambda 0 I a la potencia K menos 1 aplicado a T menos lambda 0 por I a B. O sea, le aplico primero T menos lambda 0 por I una vez al B y después le aplico las K menos 1 veces restantes, T menos lambda 0 por I, y eso me da, obviamente, T menos lambda 0 I a la K. ¿No? Esto acá es lo mismo que esto, o sea que esto acá me da 0. O sea que lo que estamos diciendo es que si le aplico T menos lambda 0 por I a la potencia K menos 1 a este vector, me da 0. O sea que este vector, ¿en dónde está? En ese lambda 0, K menos 1. O sea, si yo agarro un vector acá, en ese lambda 0, 3, y le aplico T menos lambda 0 por I una vez, caigo al nivel de abajo. Y lo que se puede ver además, eso no lo voy a probar, pero se puede ver, es que si esto está en ese lambda 0,3, pero no está en ese lambda 0,2, o sea, si es un vector propio generalizado de orden 3, entonces esto está en ese lambda 0,2, pero no está en ese lambda 0,1. O sea, esto es un vector propio generalizado de orden 2. O sea que si yo le aplico T menos lambda 0 por I a vectores en una capa acá, caigo a la capa inferior. Y si lo aplico otra vez, caigo en la capa inferior. Y si lo aplico sucesivas veces, caigo acá. Bueno, y además, yo no lo pruebo acá, pero esto también se verifica. Además,
si B está en ese lambda 0K, pero no está en ese lambda 0K menos 1, o sea, está en ese lambda 0K menos ese lambda 0K menos 1, este es el menos como conjunto, o sea, si es un vector propio generalizado de orden K, lo que les dije recién, si yo les aplico T menos lambda 0 por I una vez, caigo en la capa inferior, o sea, T menos lambda 0 por I aplicado una vez a B está en la capa inferior, es decir, en ese lambda 0 K menos 1 menos ese lambda 0 K menos 2. El dibujito que les hice recién. Sucesivas aplicaciones de T menos lambda 0 por I me bajan un vector de esta capa a la capa inferior. Un vector generalizado de orden 3 en uno de orden 2, si lo aplico nuevo en uno de orden 1, etc. Bueno. ¿Quieren que pongamos un ejemplo concreto? Y así vemos, queda claro cómo se construye la base apropiada. Ejemplo concreto quiere decir que le voy a poner número a estas dimensiones y nada más que eso. Insisto, detrás de todo esto hay hojas y hojas y hojas de resultados técnicos para probar esto que le estoy escribiendo. La idea, lo que quiero que entiendan la idea intuitiva que está por detrás de la construcción. Entonces vamos a poner un ejemplo concreto. Ejemplo. Yo estudié física, hice un doctorado en física en Córdoba y a mí más que las demostraciones tediosas y el épsilon sobre raíz de n y el qué sé yo cuánto, hacemos un dibujito, ¿sí? Si un dibujito aclara una idea, ya está, el resto es técnica, ¿no? Pero la idea es que las cosas queden, que se puedan visualizar. Así que, a ver, vamos a poner un ejemplo concreto. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la dimensión de ese lambda 0 de 1, o sea, la dimensión de su espacio propio asociado a lambda 0, supongamos que es 3. ¿Sí? O sea, este espacio tiene dimensión 3. Este acá, que tenga dimensión 5. Y el último, pongámosle dimensión 6. Para poner un ejemplo concreto. Es decir, que su espacio propio asociado a lambda 0 tiene dimensión 3. Si yo veo los generalizados de orden 2, eso tiene dimensión 5, lo que dibujé acá, que contiene esto. Y si veo el de dimensión de orden 3, tiene dimensión 6, el que contiene esto. Y sucesivas potencias de t menos lambda 0 por i no me aportan nada nuevo. Es decir, que esa construcción se termina ahí. Entonces, ¿cuál es la multiplicidad geométrica de lambda 0? ¿Cuál es? ¿Cuál es la multiplicidad geométrica de lambda 0? De acuerdo con lo que dibujé acá, es 3, ¿no? Porque es acá es la dimensión de los subespacios propios. Estos son los vectores propios, propiamente dichos. Los otros son los vectores propios generalizados. Pero los vectores propios propiamente dichos están acá. Entonces la dimensión, la multiplicidad geométrica de lambda 0 es 3. ¿Y cuál es la multiplicidad algebraica?
Bueno, lo que les comenté acá, se prueba que la multiplicidad algebraica es la dimensión del espacio más grande, a partir del cual ya no aporto más nada. O sea que la multiplicidad algebraica es la dimensión de este más grande, es 6. ¿Está? Entonces, multiplicidad geométrica de lambda 0 es igual a 3, multiplicidad algebraica de lambda 0 es igual a 6. O sea que en principio le tengo que agregar a 3 vectores de la base lambda 0, 3 vectores más para formarme una base de ese espacio, ese subespacio generalizado. Bien. Y acá viene la idea de Jordan. Empezamos de afuera para adentro, de las cáscaras de cebolla esas que tengo ahí. Empezamos de afuera para adentro. ¿Cómo entre este espacio que tiene dimensión 6 y este espacio que tiene dimensión 5 hay una dimensión extra? Vamos a elegir un vector acá. Podemos elegir, tenemos una dimensión extra para elegir cosas acá que acá. O sea, elegimos un vector acá que no está acá adentro. ¿Está bien? Y solamente tengo una dimensión para, digamos, puedo elegir uno acá y no puedo elegir dos linealmente independientes, porque la diferencia entre este y este es una dimensión. Estamos entonces, como la dimensión de S lambda 03 es igual a la dimensión de S lambda 02 más 1, así tengo una dimensión de sobra ahí. Elegimos un vector que le vamos a llamar B1, que esté en S lambda 03, pero que no esté en S lambda 02, o sea que esté en la cáscara de cebolla ahí más externa. Ese vector le llamamos B1, o sea que tengo el B1, lo tengo acá. Bien, ¿qué hago ahora? Supongamos que yo tengo un vector ahí que lo encontré. ¿Qué hago ahora? Si yo a este vector le aplico t menos lambda 0 por i, ¿a dónde voy a parar? Voy a parar a la cáscara de cebolla acá inferior. A ese vector le vamos a llamar B2. O sea, segundo parte, al vector que resulta de aplicarle t menos lambda 0 por i a este vector B1 le vamos a llamar B2, y ese vector, por los resultados que les comenté recién, si esto está en esta cáscara, este está en esta cáscara, o sea, es un vector generalizado de orden 2, está en ese lambda 02, pero no está en ese lambda 01. Bien, ¿y qué hago ahora? A este B2, si le aplico t menos lambda 0 por i, ¿a dónde vengo a parar? Al espacio acá abajo, al espacio de vectores propios. A ese vector le vamos a llamar B3. O sea, B3 es aplicarle t menos lambda 0 por i a B2. Entonces, t menos lambda 0 por i aplicado a B2, a esto le llamo B3, y esto es un vector propio, propiamente dicho, o sea, es un elemento de S lambda 01, de lo que llamamos ahí S lambda 01. ¿Cómo sigue la cosa? Les dije recién, esto tiene dimensión 6, esto tiene dimensión 5 y esto tiene dimensión 3. De acá, exactamente. Me vengo acá, como la diferencia de dimensiones entre ese lambda 02 y ese lambda 01 es 2, acá puedo todavía elegirme otro vector que esté acá y no esté acá adentro y que sea linealmente independiente con este. Por el ejemplo que estoy poniendo, la diferencia de dimensión, este tiene dimensión 3 y este tiene dimensión 5, y acá elegí un vector, bueno, todavía me queda una dimensión extra para cubrir.
Acá entonces elijo otro vector acá, linealmente independiente de este. Entonces, ¿cómo sigue la construcción? Elegimos. En la cáscara de afuera no elijo ya más nada porque la diferencia de dimensión entre la cáscara de afuera y la de adentro era 1. Si fuera 2, seguiría el procedimiento eligiéndolo acá. Entonces, ¿cómo sigue la cosa? Elegimos ahora como la dimensión de ese lambda 02 es la dimensión de ese lambda 01 más 2, en este ejemplo concreto, tenemos margen para elegir otro vector. Elegimos un vector que le vamos a llamar B4, que está en ese lambda 02 y no está en ese lambda 01, y que además es linealmente independiente con respecto al B1, perdón, al B2, que está acá. O sea, elijo el B4 aquí adentro. ¿Estamos? Linealmente independiente, repito, con este. Y con ese B4, ¿qué hago ahora? Si le aplico T menos lambda 0 por I, vengo a parar acá abajo. Y ese vector le vamos a llamar B5. Paciencia que ya sale lo que estamos buscando. B5, y ese B5 es un vector propio de lambda 1. ¿Estamos? ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? La dimensión del espacio de abajo es 3. O sea que me queda, acá tengo dos vectores que de nuevo, sin probarlo, se prueba que si estos dos vectores acá son LI, entonces las aplicaciones T menos lambda 0 por I, lo que me llegan acá abajo, también son LI. Eso también se prueba. Entonces, este vector acá abajo es linealmente independiente de este, y me queda todavía una dimensión extra ahí para cubrir, entonces elijo acá finalmente un vector B6 acá adentro, que sea linealmente independiente de estos otros dos. Entonces, finalmente elegimos como la dimensión de ese lambda 01 es igual a 3, me queda margen para elegir otro vector, entonces elegimos finalmente B6, que está en ese lambda 0,1. Y con eso tengo 6 vectores, que de nuevo la construcción esta, entre otras las cosas que hay que probar, es que esta construcción me va fabricando vectores linealmente independientes, ¿sí?, en un espacio de dimensión 6, o sea que eso me da una base del espacio este. ¿Sí? Esa parte hay que probarla, obviamente, yo no la voy a probar tampoco. La construcción me dice que esta manera de proceder me va generando vectores linealmente independientes, y que por lo tanto tengo tantos vectores linealmente independientes como la dimensión del espacio en el que estoy trabajando, por lo tanto tengo una base. Si de nuevo, si quedaran dimensiones por cubrir, el procedimiento seguiría. Si yo acá tuviera otra dimensión por cubrir, le construyo otro vector linealmente independiente de este, le aplico T y voy bajando. Esa es la regla para construir la base. Ahora, ¿qué ventaja tiene esta construcción? ¿No? Esta construcción proporciona en general tantos vectores como la multiplicidad algebraica de lambda 0 que son LI. O sea, son una base del espacio
que forman una base del espacio del último espacio que cubre que contiene a todos los otros. Sí, que le habíamos llamado así. Esta construcción proporciona m vectores linealmente independientes que forman justamente una base del espacio más grande. Veamos qué me da en este caso esa base, qué relación tienen los elementos de esa base y cómo se representa T en esa base asociada, o sea, la restricción de T a este subespacio en esa base. Recordemos que me estoy olvidando de todos los otros valores propios y de todo el resto. Estamos entonces. Preguntas. Fíjense ahora qué interesante lo que pasa. Entonces, con esto tenemos, en el ejemplo, tenemos un conjunto de vectores que le vamos a llamar B1, B2, B3 hasta B6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que son una base, en este caso el subespacio es el lambda 0 de 3, el que contiene a los otros dos. Y esa base, yo me podría decir, bueno, ¿qué pinta tiene el operador T representado en esa base? Olvidémonos del resto, es como si estuviera restringiendo el operador T a este subespacio. Y me olvidara del resto. ¿Qué pinta tiene el operador T si yo me restringo a una base B de ese subespacio? Entonces tengo que aplicarle T a cada uno de los elementos de esta base y ver cómo se descompone como combinación lineal de los elementos de la base. Entonces veamos. T menos lambda 0. Entonces veamos cuánto da la acción de T aplicado a cada uno de estos vectores de la base. Pero arranquemos por acá. T menos lambda 0 y aplicado a B1, ¿qué me da? B2. Por construcción. Esto me da B2. Entonces esto me implica, si yo desarmo acá las cosas, me implica que T aplicado a B1 menos lambda 0 por B1 es igual a B2. O sea, lo que es lo mismo, T aplicado a B1, si lo paso para el otro lado, al lambda 0 por B1, me queda esta relación. Repito, esto es T aplicado a B1 menos lambda 0 por B1 igual a B2. El lambda 0 por B1 lo paso para el otro lado. Entonces me queda T aplicado a B1 es lambda 0 por B1 más B2. ¿Qué pasa con B2? Veamos que me da T menos lambda 0 por la identidad aplicado a B2. Eso por construcción era B3. T menos lambda 0 por I aplicado a B2 era B3. O sea, esto es B3. De tal manera que desarmando las cosas me queda que T aplicado a B2 es lambda 0 por B2 más B3. ¿Sí? Por la manera en que he ido construyendo las cosas. ¿Y cuánto vale T aplicado a B3? ¿Cuánto vale T aplicado a B3? Lambda 0 por B3, porque justamente B3 sí es un vector propio. B3 sí es un vector propio. De tal manera que si yo a B3 le aplico T, me queda T a B3 es igual a lambda 0 por B3. ¿Sí? Esto es porque B3 es vector propio asociado a lambda 0. Le vamos a poner vector propio lambda 0. ¿Qué me pasa con el B4? T menos lambda 0 por la identidad aplicado a B4, ¿qué me da? T menos lambda 0 por la identidad aplicado a B4 me da B5. O lo que es lo mismo, T aplicado a B4 es lambda 0 por B4 más B5. ¿Qué me da T aplicado a B5?
T aplicado a B5, como B5 es vector propio, T aplicado a B5 es lambda 0 por B5. Esto de nuevo, porque B5 es vector propio de lambda 0. Y me queda el último. ¿Qué me pasa con T aplicado a B6? Bueno, B6 es vector propio, sé que T aplicado a B6 es lambda 0 por B6. Igual a lambda 0 por B6, pues B6 es vector propio asociado a lambda 0. Y acá tengo todo lo que necesitaba para ver cómo se representa T en esa base que construí, que es la base de Jordan. Salud. Si tuvieras más, estoy razonando con lo que hacemos Sí, siempre, sí. sería la unión de esta base con la base de... Claro, exactamente, exactamente. Hago la matriz asociada. Exactamente, exactamente. Acá es como si estuviéramos considerando la restricción de T a este subespacio. Pero todo este subespacio, toda esta construcción está asociada a un valor propio que tenía la particularidad de que su dimensión, su multiplicidad geométrica era menor que la multiplicidad algebraica. Y eso lo hago con cada uno de ellos. Y justamente termino de cubrir todo el espacio porque la dimensión de esto coincide con la multiplicidad algebraica y la suma de las multiplicidades algebraicas me tiene que dar n, la dimensión del espacio total. ¿Estamos? Entonces, fíjense en esta parte cómo queda. Miren si no es linda la construcción. Yo voy a ver qué me da T en esa base y como les decía al principio, en realidad lo que estoy haciendo es ver la restricción de T al subespacio es el lambda 0. Ya vamos a ver cuando hablemos de subespacios invariantes, es el lambda 0, 3. La restricción de T a ese subespacio en la base, porque me estoy olvidando de todo el resto, ¿no? Lo que estoy haciendo es eso. Entonces, ¿cómo se calcula esto, esta matriz asociada? Bueno, aplico T al primer elemento, T en B1, y lo descompongo como combinación lineal de estos elementos. T aplicado a B1 es lambda 0 por B1 más B2. O sea, las coordenadas son lambda 0, 1, 0, 0, 0, 0. O sea que T aplicado a B1 me da lambda 0 B1 más B2, lambda 0, 1, 0, 0, 0, 0. Este ya fue. T aplicado a B2 me da lambda 0 B2 más B3, o sea, me da, las coordenadas son 0, lambda 0, 1, 0, 0, 0. 0, lambda 0, 1, 0, 0, 0. T aplicado a B3 es lambda 0 por B3, coordenadas son 0, 0, lambda 0, etc. 0, 0, lambda 0, 0, 0, 0. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? T aplicado, estoy construyendo una matriz asociada en esta base, o sea, T aplicado a B4 es lambda 0 por B4 más B5, las coordenadas son lambda 0 la que corresponde al lugar 4 y 1 la que corresponde al lugar 5 y la demás 0. O sea que acá me va a quedar 0, 0, 0, lambda 0, 1, 0. Y finalmente, T aplicado a B5 es lambda 0 por B5, o sea tengo un lambda 0 en la diagonal, y T aplicado a B6 lambda 0 por B6. O sea que los últimos me dan 0, 0, 0, 0, lambda 0, 0, y 0, 0, 0, 0, 0, lambda 0. Y eso es lo que se llama la forma de bloques de Jordan asociados al valor propio lambda 0. Fíjense que es algo que en la diagonal tiene todo se repite el valor propio lambda 0, el valor propio que estaba considerando justamente. Y fuera de la diagonal hay unos y ceros, y después el resto es todo 0. Y esa es la forma de Jordan
o una de las formas de Jordan, depende del orden que tomen ahí los vectores. Y fíjense lo siguiente, eso es lo que se llama el bloque de Jordan. Ya vamos a definir en la clase que viene qué son los bloques. Es esto esencialmente. Este es el bloque de Jordan asociado a lambda 0. Si uno es medio obsesivo, compulsivo, psicópata, molesta que acá haya algunos unos y acá haya algunos ceros, ¿no? Sería lindo. ¿Por qué a veces hay uno y acá a veces hay cero? Entonces fíjense que el bloque en realidad lo puedo pensar como, lo puedo dividir en subbloques, como esto, por ejemplo. Yo puedo pensar que esto es un subbloque, esto es otro subbloque, y esto es otro subbloque, donde acá esos subbloques tienen la particularidad siguiente: todos los elementos de la diagonal son lambda 0 y todos los que están en la diagonal inferior son todos 1. Entonces acá tengo en la diagonal inferior todos 1, acá tengo en la diagonal inferior todos 1. Bueno, acá no tengo nada, pues lambda 0. Y en el resto me quedan 0. O sea, como que lo he particionado en subbloques que se van pegando y me van formando el bloque final de Jordan. O sea, estos acá son los que se llaman los subbloques de Jordan. Subbloques de Jordan asociados a lambda 0. Como les decía, esto no es una matriz diagonal, pero es algo que es fácil de manipular algebraicamente. Esa es la ventaja. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre subbloque y bloque, ¿no? Los subbloques los fabrico para que acá, por definición, todos los que están abajo de un subbloque, sean de la diagonal inferior, sean todos unos. Entonces acá, esto es un subbloque, esto es un bloque, eso es otro subbloque. Ahora, fíjense el primer bloque que dibujé ahí, el más grande. ¿Con qué vectores está asociado? Con el 1, el 2 y el 3, que justamente son los vectores de esta cadenita acá. Esta cadenita me da un bloque. ¿Sí? El segundo está asociado con el 4 y el 5, que son esta cadenita acá. Esta cadenita acá me da el segundo bloque, subbloque, y el último está asociado con este acá, que me da este último subbloque. Es decir, tenemos tantos subbloques como cadenitas tenemos ahí. Dicho de otra manera, tenemos tantos subbloques, cada cadena termina en un vector propio. O sea, tenemos tantos subbloques como vectores propios en la base. Acá tengo 3 vectores propios en la base, tengo una cadenita por cada vector propio. O sea que tengo, el lugar que le correspondería a los vectores propios son estos, ¿no? Esto acá es un vector propio, esto acá es un vector propio, y esto acá es un vector propio. O sea que tengo tantos subbloques como vectores propios, como vectores propios linealmente independientes, o sea, como la dimensión de este espacio. ¿Estamos? ¿Y los tamaños de los subbloques con qué tienen que ver? Con los tamaños de las cadenitas estas, de las cadenas estas. Una cadena acá que involucra 3 vectores en la iteración me da un subbloque tamaño 3×3. La que involucra 2 iteraciones me da un subbloque de tamaño 2×2. La que involucra una iteración me da un subbloque tamaño 1. Eso es lo que hay que ver para ver cómo es la forma, cómo son los subbloques de Jordan de un valor propio. Podrían ser, por ejemplo, podrían ser diferentes, podría ser un bloque grande de tamaño... podría ser diferente, digamos. Podría tener más un bloque tamaño 4, un bloque tamaño 2, podría tener un bloque tamaño 5, un bloque tamaño 1, depende de cómo es la construcción esta. ¿Se entiende? Ahora, en la práctica, sí. No, sí, no, pero lo que pasa es que acá estoy pensando que se termina acá la iteración en 3, supongamos que siguiera una más. Se podría tener, o acá mismo nomás, podría tener 2 bloques de tamaño 3,
¿no? Un bloque lo fabrico así. Por ejemplo, acá tuviera esto dimensión 2, esto tuviera dimensión 2 y esto tuviera dimensión 2. Dos extra. Entonces tengo 2 acá, 2 acá y 2 acá. Eso me daría 2 bloques de tamaño 3. Se me une el último con ese mismo, exactamente. ¿No? Entonces, para saber, porque uno a priori no sabe cómo es la estructura de... Uno sabe cuál es la dimensión de esta matriz, porque esta matriz tiene dimensión que coincide con la multiplicidad algebraica. Pero uno no sabe ni cuántos subbloques sí lo sabe, porque me lo da la multiplicidad geométrica. Pero cómo, qué forma, qué tamaño tienen esos subbloques, bueno, hay que ver esto. ¿Se entendió? En la práctica, uno arranca de abajo para arriba. Quiero decir, esto lo hice para construir el esquema este. Uno arranca con los vectores propios. Recordemos que los vectores propios, uno sabe cómo calcularlos. Una base de vectores propios, eso lo saben hacer. Uno arranca con una base de vectores propios. Yo tengo acá este vector propio de la base y me fijo cuál será el B2 acá hasta que se le aplico t menos lambda 0 por i, llego acá. Eso tengo que resolver un sistema de ecuaciones lineares. Eso me da un B2. Y después me pregunto, ¿cuál es el B1 tal que si le aplico t menos lambda 0 por i, llego acá? Eso es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, de manera recursiva, arranco con los vectores de la base y voy subiendo. Y así voy calculando este y este. Así obtengo explícitamente una base de Jordan. O sea, haciendo esta construcción sabemos cómo es la forma de Jordan y cómo se obtiene una base asociada. En muchos problemas del práctico se les da la forma de Jordan, esa es una información valiosa, y se les pide encontrar una base. Ese problema es mucho más sencillo que decirle encuentren la forma de Jordan. Pero la forma de Jordan querría decir hacer esto. ¿Estamos? Bueno, por algo se hizo famoso Jordan. Hay todavía no terminó la clase, pero en la clase que viene vamos a definir en general esto mismo, que son los bloques de Jordan y que son los subbloques. Lo que se suele hacer, se suele acomodar de tamaño, que acá estén los más chiquitos y acá estén los más grandes, pero eso es un capricho matemático. Es simplemente cambiarles el nombre, cambiarles el orden a los vectores de acá. Pero tanto da, es una convención. ¿Preguntas? Estamos de tiempo. No me digan que no es ingeniosa la construcción de Jordan, ¿no? Con todo esto casi que debería terminar Jordan acá, pero bueno, tenemos una clase más, una clase y media, para hacer algunos comentarios más. Lo que quiero cerrar la clase de hoy definiéndole la noción de subespacios invariantes, porque yo les dije al principio, este subespacio grande es invariante, entonces me puedo concentrar ahí. ¿Qué quiere decir que sea invariante? Que si yo le aplico t a los vectores que están acá, no salgo de ese espacio. Entonces, a la hora de construir una base me puedo restringir primero ese subespacio, obtener una base y después seguir. Entonces, vamos a definir, esto es la primera página del capítulo Forma de Jordan que está en el libro rojo. Definición. Tenemos T, un operador lineal de B en B. Uno dice que un subespacio W, obviamente un subespacio del espacio en el que estamos trabajando, un subespacio W es invariante bajo la acción de T si aplicarle T a los vectores de su subespacio me da vectores en ese subespacio. O sea, si la imagen de T aplicada a todos los vectores de acá está contenido en W. ¿Está? O sea, si T aplicado a W está contenido en W. Esto acá son, por definición, ¿qué es eso? ¿Qué significa T aplicado a W?
es el conjunto de todos los vectores de la forma T aplicado a algo en W. Es la idea esa de imagen de una transformación. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, quiere decir, yo tengo acá el espacio vectorial B y tengo el espacio vectorial B. Considero acá un subespacio que le llamamos W, lo pongo acá también, y lo que significa es que si yo le aplico T a todos los elementos que están acá adentro, caigo acá adentro. Eso quiere decir que sea invariante. O sea que la acción de T sobre las cosas que están acá no me sacan de ese subespacio. Y hay una proposición, un par de resultados muy sencillos de probar que les comento ahora y con eso terminamos. Por ejemplo, una pregunta. Si yo considero el subespacio S lambda 0, asociado a un valor propio cualquiera, o S lambda, y yo le aplico T a un vector de ahí, ¿qué me da? Me da el mismo vector multiplicado por lambda. O sea que T aplicado a ese lambda está contenido en ese lambda. O sea que ese lambda es un subespacio invariante. Yo le aplico T al subespacio propio y nunca me salgo de ese subespacio propio, me quedo ahí siempre. Por eso encaja acá la definición de invariante, porque tiene que ver con los subespacios propios. Más aún, se puede ver que los subespacios generalizados también son invariantes. ¿Sí? La proposición que les voy a probar ahora es muy sencilla. Me dice, tengo T de B en B, vamos a pensar que la dimensión de B es finita, le voy a llamar N por comodidad. Entonces, y vamos a considerar que W es un subespacio invariante. El resultado me dice que existe una base del espacio vectorial tal que la matriz asociada a T en esa base vectorial tiene la siguiente forma. Tiene una forma de bloques de la siguiente manera. A y C son matrices cuadradas. A y C son matrices cuadradas. Esta B no necesariamente cuadrada y esta tampoco, pero lo importante es que acá abajo tengo todos ceros. Este bloque que tengo ahí son todos elementos nulos. ¿Y cómo es la idea? Bueno, ya va a quedar claro cuáles son las dimensiones de estas matrices cuadradas. ¿Cuál es la idea? Fíjense, supongamos que la dimensión de W sea igual a M, le llamo M, a la dimensión de W, al subespacio invariante. Entonces, vamos a construir una base de B, primero construyendo una base W y completándola hasta formar una base de B. Entonces, consideramos la demostración es bien sencilla. Consideramos una base del subespacio W, el invariante, y la completamos a tener una base del espacio B.
Entonces, ahí queda lo siguiente. Queda los primeros m vectores son base de W. Y después les agregamos otros vectores acá hasta tener una base del espacio más grande, el B. Que es, como tiene dimensión n, puse ahí n, hasta tener n vectores. Ahora bien, para ver la matriz asociada a T en esta base, tengo que aplicarle T a cada uno de los vectores y ver cómo se descompone. ¿Bien? Como W es invariante, T aplicado a cada uno de los primeros I vectores, si yo le aplico T a B1, eso tiene que estar en W, o sea, T en B1 va a ser combinación lineal de los elementos de la base que están en W. ¿Está? Porque es invariante, no me salgo W. Lo mismo T en B2, lo mismo T en B3, etc. O sea que para los primeros M vectores tenemos que T en BI es combinación lineal de la base de W. De los elementos de la base W. Y esto es para todo I, para los primeros I, ¿no? I1, 2 hasta M. O sea que para los primeros M vectores, como son una base de W, cuando yo le aplico T y T es invariante, T aplicado con otros vectores me da combinación lineal de estos vectores. Y las otras componentes serán 0. Las coordenadas serán 0. O sea, T en BI es combinación lineal de los elementos de la base W para todo I de 1 hasta M. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando le aplico T a los primeros elementos, al B1, me va a quedar combinación lineal de las primeras M vectores. A ver qué estoy dibujando acá. Los primeros M vectores, las coordenadas van a ser, algunas serán no triviales, otras sí, qué sé yo, pero lo que sí está seguro es que las últimas coordenadas son todas 0. ¿Sí? Las coordenadas n menos n últimas van a ser todas 0. ¿Está claro eso? Si yo le aplico T en B1, va a ser combinación lineal de estos, y no de estos, porque es invariante W. Entonces, todas las coordenadas que vengan acá van a ser todas 0. Cuando yo le aplico T en B2, va a ser combinación lineal de estos, pero no de estos, todas las que vengan acá van a ser 0, etc. Así hasta llegar al T en BM, o sea que acá tengo una matriz M por M, que será lo que deba ser, pero acá seguro que tengo todos ceros. Ahora, cuando le aplico T a los que siguen, bueno, eso será combinación de todos en principio. Yo qué sé, un vector de acá, cuando le aplico T, podría tener coordenadas en W, no lo sé. Que sea invariante, que decir que yo le aplico a algo en W y me quedo en W. Los otros no sé. Entonces, el resto tendremos acá una matriz que le vamos a llamar B, donde acá me quedan n menos m filas, y acá una matriz cuadrada que le vamos a llamar C, que es una matriz cuadrada de tamaño n menos m por n menos m. ¿Se entendió? Sí. Sí. No, T en cada uno de estos vectores. Para cada uno de los primeros m vectores, T en B1, T en B2 hasta T en BM, eso es combinación lineal de los elementos de la base de W. ¿Estamos? Porque justamente es invariante. Entonces, T en B1 me será algo por esto, más algo por esto, más algo por esto, más algo por esto, y el resto será más 0, más 0, más 0, más 0. Por eso acá vienen todos ceros. ¿Sí? Bien. Y una última cosita, un detalle minúsculo. Que se los dejo como ejercicio.
Observación absolutamente trivial. Si el espacio B se escribe como suma directa de dos subespacios, U y W, y además ese U y W son invariantes, para la transformación lineal, ¿sí? Entonces, en el caso particular de que un espacio vectorial sea suma directa de dos subespacios y esos dos subespacios sean invariantes, como en el caso cuando diagonalizamos, ¿se acuerdan que me queda suma directa de subespacios propios, que son invariantes por lo que les comenté recién? Entonces, puedo fabricarme una base de este espacio tal que la forma de la matriz asociada a T en esa base es esto. Es una matriz cuadrada, otra matriz cuadrada y acá todo cero. Pregunta: ¿cómo elegirían esa base? Fíjense lo siguiente: como B es suma directa de esto, yo puedo construir una base de B agarrando una base de esto y una base de esto y tomando la unión por propiedad de suma directa. ¿Está? Entonces, consideramos una base que sea de la forma B1, B2 hasta BM. Ya escribo qué es esto. Considera una base ordenada de la siguiente forma: B1, B2 hasta BM, donde esto acá, BN, esto acá es una base de U y lo otro es una base, exactamente, y lo otro es una base de W. ¿Sí? Entonces, si agarro una base de U y una base de W y tomo la unión, por ser suma directa tengo una base de B. Ahora fíjense, por ser U y W invariantes, cuando yo le aplico T a cada uno de estos, me queda combinación lineal de esto y los otros cero, que es lo que tengo acá. Y cuando yo aplico T a estos, por ser invariante me queda combinación lineal de estos y los otros ceros, que es lo que tengo acá. Entonces, ¿qué tamaño tiene esta matriz A? Esa matriz tiene el tamaño, tiene que ver con la dimensión de subespacio U. Si esto es M, esto es la dimensión de U. Dimensión de U por dimensión de U. ¿Y qué tamaño tiene esta? Bueno, tiene el tamaño de la dimensión de W. Dimensión de W filas por dimensión de W columnas. ¿Está? Entonces, en ese caso, cuando es suma directa hay una representación matricial que se separa en bloques y el resto son todos ceros. Bueno, paramos acá entonces. La clase que viene seguimos con estas cosas de Jordan, pero ya la idea, la intuición ya está, me parece, ya está clara.